En la cena de Navidad, mi hermano alardeaba de su salario de 6 cifras y me llamó freelance arruinado delante de todos. Luego, mi esposa dejó accidentalmente su portátil abierto con nuestras declaraciones de impuestos a la vista, y él se quedó completamente mudo cuando vio que yo ganaba el triple que él. No me ha hablado desde entonces. Me llamo Alex. Tengo 34 años. Y, hasta la Navidad pasada, mantenía la mayoría de las cosas de mi vida bastante privadas, especialmente en lo que se refería al dinero. No porque tuviera dificultades, o estuviera avergonzado ni nada por el estilo, sino porque he aprendido que, en familias como la mía, cuanto menos sepan, menos pueden usar en tu contra. Trabajo como estratega freelance, hago marketing, branding y redacción publicitaria, mayormente para startups y negocios independientes. Es el tipo de trabajo que hace que la gente incline la cabeza y pregunte, entonces, ¿qué haces realmente? Especialmente personas como mi hermano, Evan. Él tiene 36 años. Trabaja en finanzas corporativas. Y, si alguna vez olvidaras ese detalle, no te preocupes. Él te lo recordará ruidosa y repetidamente, normalmente delante de una audiencia. Mientras crecíamos, Evan era el chico de oro. Cuadro de honor, deportes universitarios, pasantías entregadas en mano por amigos de nuestro padre. Yo, por otro lado, era el creativo. Eso nunca pretendió ser un cumplido. Era lo que mis parientes decían cuando no podía hacer cálculos mentales tan rápido como Evan, o cuando decidí especializarme en lengua inglesa en lugar de economía. En cada reunión festiva, era como entrar en un tribunal donde mis opciones de vida estaban constantemente en juicio. Mi tía siempre empezaba con la misma pregunta, entonces, ¿sigues haciendo esa cosa de freelance?, con el tono que la gente suele reservar para hablar de erupciones estacionales. Me acostumbré. Pensarías que, después de una década de poner los ojos en blanco ante mi título laboral, perdería su aguijón. Pero no es así. Sin embargo, la Navidad pasada algo cambió. Y no fueron solo las habituales indirectas sutiles. Se convirtió en algo completamente diferente. Mi esposa, Megan, y yo llegamos a casa de mis padres alrededor de las 4 de la tarde el día de Navidad. Trajimos vino, regalos, postre, el paquete completo. Megan llevaba un vestido verde oscuro que la hacía parecer una diosa del bosque. Y yo estaba realmente emocionado de ver a mi sobrina y mi sobrino, que ya tenían edad suficiente para lanzarse a tus piernas y exigir que los llevaras a caballito. Mis padres estaban en la cocina terminando de preparar la cena. Mi madre me dio uno de sus abrazos rápidos y distraídos, pensando ya en si el jamón estaba demasiado hecho, y mi padre apenas levantó la vista de su hoja de cálculo de maridaje de vinos. No estoy bromeando. Hizo una hoja de maridaje para la cena de Navidad. Un clásico. Evan y su esposa, Chelsea, ya estaban allí. Evan estaba en el sofá con un whisky en la mano, siendo el centro de atención. Su voz resonaba por toda la casa como una sirena de niebla. Así que acabamos de cerrar el trimestre con un superávit del 7% sobre el objetivo, estaba diciendo mientras entrábamos. Está brutal ahí fuera, pero estamos rindiendo como maníacos. 6 cifras, hombre. Y eso ni siquiera incluye el bono. Lo dijo con esa risa, como si fuera humilde y superior al mismo tiempo. Luego miró por encima del hombro y nos vio. Hablando del rey de Roma. Hola, hermanito. Le di un asentimiento. Hola, Evan. Feliz Navidad. ¿Sigues haciendo tú? ¿Cómo lo llamas? Cosas de marcas, preguntó con la misma sonrisa engreída que tiene desde la secundaria. Esa que te hace querer empujar su cara contra un banco de nieve. Va bien, dije, manteniendo mi voz ligera. Megan me lanzó una mirada de advertencia, esa que decía no entres al trapo. Hoy no sonrió Evan. Eso es lindo. Aunque no sé cómo haces que funcione sin un salario fijo. Yo tendría úlceras. Necesito estabilidad. Me gusta poder planificar mi vida, ¿sabes? Antes de que pudiera responder, Chelsea intervino. Sin embargo, es muy agradable que puedas trabajar en pijama. Eso debe ser relajante. Me reí, pero sonó más como una exhalación. No me sorprendió. Les encantaba esta rutina. En cada evento familiar, era el mismo guión: Evan, el proveedor alfa, yo,
el personaje secundario peculiar cuyo trabajo era algún pasatiempo extraño que nadie podía entender del todo. Podría haberlo cortado allí mismo, haberles contado sobre el contrato que acababa de firmar con una startup tecnológica europea que valía más que todo el bono de Evan, pero así no es como yo juego. Siempre he sido reservado con el dinero. No porque no gane nada, sino porque no necesito presumirlo. A diferencia de mi hermano. La cena se sirvió alrededor de las 6. Mi madre se puso en modo Pinterest total, elegantes arreglos de mesa, centros de mesa de arándanos, todo el asunto. La mesa estaba llena, padres, tías, tíos, primos y el gran final, Evan abriendo una botella de champán como si estuviera celebrando el año nuevo. Insistió en hacer un brindis antes de que comiéramos. Solo quiero decir lo agradecido que estoy este año, anunció Evan, levantando su copa. Por la familia, por la salud y por la seguridad laboral. No todos pueden decir que tienen un ingreso de 6 cifras en esta economía. Me miró directamente cuando lo dijo, tan sutil como un mazo. Hubo algunas risas incómodas alrededor de la mesa. Mi tía palmeó el brazo de Evan y dijo, estamos muy orgullosos de ti, cariño. Megan se puso rígida a mi lado, con la mano apretando su tenedor. Me incliné y susurré, está bien. Pero no se sentía bien. Después de la cena, la gente se trasladó a la sala de estar para el café y el postre. Megan fue a la mesa del comedor para agarrar su portátil. Tenía la aplicación de colorear de nuestra sobrina, y necesitaba distraerla mientras los adultos hablaban. Abrió la tapa y luego, por alguna razón que nunca entenderé, se vio envuelta en una conversación con mi prima sobre los planes de vacaciones y se alejó sin cerrar la pantalla. Unos minutos más tarde, Evan pasó por allí. Tenía un trozo de pastel en una mano y tarareaba algo por lo bajo. Entonces se detuvo. Vi cómo fruncía el ceño mientras miraba el portátil. Inclinó la cabeza ligeramente. Parpadeó. No dijo nada de inmediato, simplemente se quedó allí un segundo, extrañamente callado. Luego murmuró, espera, ¿qué es esto? Giré la cabeza. El portátil de Megan estaba abierto en un archivo PDF, nuestro resumen de la declaración de impuestos. Ella lo había descargado una semana antes para verificar un número y aparentemente, nunca cerró la ventana. Podía ver la pantalla desde donde estaba sentado. Fuente en negrita en la parte superior, nuestro nombre, nuestras ganancias. Evan lo miraba fijamente como si estuviera tratando de encontrarle sentido a un truco de magia. ¿Esto es real?, preguntó, con la voz más baja ahora. Megan se congeló, sus mejillas se pusieron pálidas. Me levanté lentamente y caminé hacia allí, alcanzando casualmente la tapa. Sí. Documento privado. No deberías estar leyéndolo. Pero él no lo dejó pasar. No, espera. Esto dice que ganaste. Su voz se apagó, el número atascado en su garganta. Sus ojos iban y venían por la página como si estuviera esperando un remate que nunca llegaba. Me encogí de hombros. He tenido un buen año. El triple dijo, apenas audible. No respondí. Me miró como si me acabara de crecer otra cabeza. Luego, sin decir una palabra más, se dio la vuelta, caminó de regreso al sofá y se sentó en total silencio. No me habló el resto de la noche, y no me ha hablado desde entonces. Pero esa ni siquiera es la historia real. Esa fue solo la grieta en el hielo. El desenlace no comenzó hasta más tarde, cuando las cosas empezaron a cambiar sutilmente, y luego dramáticamente. Verás, el silencio de Evan no era solo por conmoción o vergüenza. Era algo más afilado. Y durante las siguientes semanas, se convirtió en una campaña lenta y amarga que casi destrozó más que solo nuestra hermandad. Y ahí es donde las cosas realmente empezaron a ponerse interesantes. Después de Navidad, todo se quedó tranquilo. Innaturalmente tranquilo. Al principio, lo atribuí a la fatiga social habitual. Todo el mundo tiende a retirarse a sus propias vidas después de las festividades. Y supuse que Evan solo estaba lamiéndose las heridas en privado, tratando de asimilar el hecho de que el hermano pequeño freelance y arruinado no estaba arruinado en absoluto. Pero, a medida que los días se convertían en semanas, el silencio comenzó a alargarse.
Ningún mensaje grupal de su parte, ninguna broma en el chat familiar, ninguna historia de Instagram con sus selfies en el gimnasio o cenas de sushi. Solo estática de radio. Megan y yo no sacamos el tema al principio. Ella había captado el momento con el portátil e intercambiamos una mirada cómplice después. Pero teníamos nuestras propias vidas a las que volver, reuniones con clientes, nuevos contratos, fechas límite. El año nuevo había comenzado rápido para mí, y estaba haciendo malabares con 3 campañas internacionales, lo que significaba horarios extraños y mucho café. Pero había un peso en el fondo, como un zumbido de advertencia justo debajo de la superficie. No podía nombrarlo del todo, pero lo sentía. Evan se había quedado en silencio, sí, pero no se sentía como paz. Se sentía como una acumulación. La primera señal vino de mi madre. Llamó una mañana mientras yo revisaba textos publicitarios para una marca de moda en Milán. Alex empezó, solo quería preguntar, ¿está todo bien entre tú y tu hermano? Hice una pausa. ¿Por qué? Bueno, ha estado diciendo algunas cosas extrañas. ¿Que estabas alardeando de tu éxito? ¿Que lo avergonzaste? ¿Que Megan lo hizo a propósito con el portátil? Parpadeé. Espera, ¿qué? ¿Dijo que ella lo dejó abierto intencionalmente? Casi me río, pero sentí la garganta apretada. ¿Estás bromeando, verdad? Fue un error. Ni siquiera sabíamos que todavía estaba abierto hasta que él empezó a leerlo. Lo sé, cariño. Te creo. Pero ya sabes cómo es él cuando siente que lo han dejado en evidencia. No, yo no sabía cómo era él. Sabía cómo actuaba. Convertía todo en una competencia. Él ya asumía que estaba ganando. Durante años, lo dejé pasar. Pero esto era diferente. Esto no era él haciendo bromas en la cena o regodeándose de su bono. Esto era él reescribiendo la situación en su cabeza para poder justificar su ego herido. Luego, mi tía me envió un mensaje de texto una semana después. Hola, solo quería ver cómo estabas. Evan nos dijo que estás haciendo algunas cosas turbias de negocios online. Ya sabes, estamos aquí si necesitas ayuda para encontrar algo más estable. Ese mensaje me heló la sangre. Negocio online turbio. Las palabras no eran inocentes. Respondí cortésmente, corrigiéndola, explicando que estaba registrado, pagando impuestos, con una lista de clientes por la que cualquier agencia mataría. Pero ya podía notar que el daño había comenzado. Evan no estaba solo molesto. Estaba tomando represalias. El chat familiar, donde una vez compartimos memes tontos y enlaces de recetas, se convirtió en un animal diferente. Evan soltaba artículos sobre freelancers estafando a clientes o sobre cómo los influencers online falsifican ingresos. No me etiquetaba, pero no necesitaba hacerlo. Las implicaciones colgaban en el aire como niebla. Chelsea intervino una vez con una captura de pantalla de alguien siendo auditado y escribió, por esto nos encanta tener trabajos reales. Solo digo. Y cuando finalmente le envié un mensaje de texto a Evan directamente para preguntarle qué demonios estaba pasando, me dejó en visto. Aún así, traté de mantenerme por encima de eso, dejarle tener su rabieta. Supuse que eventualmente se aburriría o se avergonzaría y seguiría adelante. No lo hizo. La verdadera fractura llegó en el cumpleaños número 65 de nuestro padre en febrero. Un gran evento para la familia. Había una cena planeada, una presentación de diapositivas que Chelsea estaba curando obsesivamente, y se esperaba que todos contribuyeran con algo para el vídeo tributo familiar. Envié un clip corto de Megan y yo diciendo algunas palabras amables, añadiendo algunas fotos antiguas que escaneé de mi padre y yo arreglando una bicicleta juntos cuando tenía 10 años. Lo mantuve ligero y cálido. La noche de la cena, todos nos reunimos en este elegante restaurante en el centro. Megan y yo llegamos a tiempo. Evan y Chelsea llegaron tarde, como de costumbre, pero cuando finalmente entraron paseando, Evan actuó como si nada hubiera pasado. Me dio una palmada en la espalda, le dio a Megan un asentimiento cortés y dijo, me alegro de que pudierais venir. Se sentía inquietante, como ver sonreír a un león. Hicimos una pequeña charla durante los aperitivos, pero Evan seguía dirigiendo la conversación hacia las finanzas. Primero,
preguntando si todavía tenía esa libertad para trabajar desde la cama, luego preguntando si había mirado para conseguir una licencia comercial real este año. Megan bebía su vino en silencio. No le di nada a él, solo asentimientos, encogimientos de hombros, pero por dentro estaba hirviendo. Luego vino la presentación de diapositivas. Fotos familiares, mensajes, clips tontos de viejas cintas de videocámara. Todos rieron, aplaudieron, lloraron. Entonces Evan tomó el micrófono. Solo quiero decir lo orgullosos que estamos todos de papá. 65 años de trabajo duro. Dando un ejemplo para el resto de nosotros de lo que significa ser un hombre, un proveedor. Alguien que cuida de su familia. Que nunca toma atajos ni se esconde detrás de trabajos de moda o fachadas online. Hubo un momento de silencio. Chelsea aplaudió. Mi madre sonrió nerviosamente. Mi pecho se tensó. Más tarde esa noche, cuando nos íbamos, pillé a Evan solo fuera del restaurante mientras encendía un cigarrillo. Nunca fumaba cerca de la familia, solo cuando estaba estresado. ¿De qué iba todo eso?, le pregunté. Exhaló, mirando al horizonte. Tú dímelo. Esperé. No habló. Estás enfadado porque gano más que tú, dije. Eso es todo, ¿no? Eres un chiste, Alex dijo en voz baja. Te sientas en tu pequeña oficina en casa escribiendo tweets para startups y crees que eso te convierte en un pez gordo. ¿Crees que puedes simplemente saltarte el esfuerzo y ganar? Lo miré fijamente. No es una competencia. Por supuesto que lo es, espetó. Siempre lo ha sido. Ahí fue cuando me di cuenta. No se trataba solo de dinero. Se trataba de identidad. Sobre el papel que se había labrado para sí mismo en la familia, el exitoso, el estable, el hijo favorito. Y yo lo había destrozado sin querer, simplemente haciéndolo bien silenciosamente en mi propio carril. Has estado mintiendo a todos, añadió. Actuando como si apenas estuvieras sobreviviendo, y luego presumiendo como si fueras un rey. Nunca presumí, dije. Leíste algo que no estaba destinado a ti, y ahora me estás castigando por tus propias inseguridades. Se burló. Veremos cuánto dura. Las modas de Internet vienen y van. Y con eso, se alejó. No le dije nada a Megan en el camino a casa, pero sabía que esa frase se quedaría conmigo. 2 semanas después, mi padre me llamó con un tono extraño en su voz. Evan nos está ayudando a rehacer los papeles del fideicomiso familiar, dijo. Ha estado sugiriendo que consolidemos todo bajo un solo asesor financiero. Simplificarlo. Se me cayó el estómago a los pies. ¿Y confías en él para eso? Bueno, él trabaja en finanzas. Papá, dije lentamente. Solo ten cuidado. ¿Sabes a qué me dedico, verdad? Hizo una pausa. Escribes anuncios. No, dije rotundamente. Gestiono la estrategia digital para empresas tecnológicas. Manejo el cumplimiento legal, las regulaciones de privacidad, el riesgo de marca y la arquitectura de ingresos escalables. Sé cómo leer contratos. Si vas a cambiar algo legal, me gustaría verlo primero. Otra pausa. Lo pensaré, dijo. Pero para entonces, sabía que algo había cambiado. Evan ya no estaba tratando solo de ganar la rivalidad entre hermanos. Estaba tratando de reescribir la narrativa. El chico de oro había recibido un golpe en su orgullo y, en lugar de sanar, decidió quemar todo lo que amenazaba su trono. Entonces llegó la traición. No fue dramática. Fue un mensaje de mi prima Lucy. Hola, solo quería avisarte. Evan ha estado diciéndole a la gente que estás bajo investigación por fraude fiscal. Que tus ingresos fueron exagerados. Dijo que podría afectar las cosas del fideicomiso. Miré el mensaje, releyéndolo 4, 5, 6 veces. Megan entró y vio mi cara. ¿Qué pasa?, preguntó. Le entregué el teléfono. Lo leyó lentamente, luego levantó la vista. Eso es difamación. Asentí. Es más que eso. ¿Por qué diría eso? ¿Solo para hacerte daño? Sentí que algo se retorcía en mi estómago. No, dije. Él me quiere fuera de las finanzas familiares por completo.
Está tratando de hacerme parecer una carga o un riesgo. Y así, de repente, todo lo que había estado ignorando cristalizó en algo más oscuro. Esto no se trataba solo de orgullo. Se trataba de poder. Pero si Evan quería una guerra, había elegido al oponente equivocado. Me había pasado los últimos 10 años aprendiendo a construir narrativas, gestionar la percepción pública y superar a personas que me subestimaban. Me había quedado callado por respeto. Pero ahora estaba viendo a alguien prender fuego a mi nombre en cámara lenta. Y no estaba dispuesto a dejar que eso continuara. No sin un plan, no sin consecuencias. No reaccioné de inmediato. Después de leer el mensaje de Lucy, me quedé sentado en el sofá, inmóvil, mientras Megan caminaba por la habitación echando humo. Mis pensamientos no eran tranquilos ni coherentes. Era más como estática, una señal de radio borrosa llena de incredulidad, rabia, humillación y esa sensación lenta y progresiva de ¿por qué duele tanto esto? Siempre había sabido que Evan podía ser arrogante, competitivo, incluso cruel de esa manera condescendiente suya. Pero, ¿ir a mis espaldas y acusarme de fraude fiscal? Eso no era solo mezquino. Eso no era solo una estocada. Eso era calculado. No estaba cotilleando. Estaba envenenando mi nombre. Y la peor parte, algunas personas estaban escuchando. Durante el par de semanas siguientes, empecé a notar pequeños cambios en cómo me hablaban los miembros de la familia. Mi tío, que solía preguntarme sobre criptomonedas y tendencias de marketing en cada reunión, de repente dejó de responder a los mensajes. Mi padre envió un mensaje vago sobre cómo cuando el río suena, agua lleva después de que le preguntara de nuevo sobre ver los papeles del fideicomiso. Incluso mi madre, que siempre trataba de actuar como pacificadora, había empezado a contestar mis llamadas con un tono tenso en su voz, como si se estuviera preparando para algo. Es difícil saber qué es real ya, Alex dijo durante una llamada. Evan dijo que estás bajo investigación y no se lo has dicho a nadie. ¿Por qué mentiría sobre eso? Casi se me cae el teléfono. Porque está mintiendo, dije. No estoy bajo investigación. Eso es una locura. ¿Siquiera me preguntaste antes de creerlo? Ella suspiró. Siempre te has guardado las cosas para ti. Nunca sabemos realmente qué está pasando contigo. Eso dolió más de lo que esperaba. Porque sí, había mantenido mi distancia. Sin embargo, no lo hice por malicia. Simplemente sabía en el fondo que mostrar demasiado de mi mundo daría munición a personas como Evan. Pensé que proteger mi privacidad era suficiente. Pensé que el éxito podía ser simplemente eso que no tenía que ser interpretado, exhibido o restregado en la cara de nadie. Pero subestimé lo incómodo que el éxito silencioso hace sentir a las personas inseguras, especialmente cuando cambia la dinámica de poder sobre la que han construido su identidad. Y ahora estaba viendo cómo todo se desmoronaba. De la noche a la mañana, pasé de ser el freelancer raro que de alguna manera hace que funcione, a este hermano sospechoso con dinero falso y problemas legales. Podía sentir el cambio en cada comentario, en cada respuesta familiar tibia, en cada silencio que duraba un poco más de la cuenta. Incluso Megan, tan comprensiva como era, empezó a hacer las preguntas difíciles. ¿Crees que tu negocio depende demasiado de ser invisible?, preguntó una noche durante la cena. Como, tal vez sea hora de dejar de ocultar lo bien que te va. No respondí. Solo miré mi plato. Esa era la cuestión. Me gustaban las sombras. Me gustaba ser subestimado. Me daba espacio para operar sin ruido, sin ego. Nunca quise ser el tipo más ruidoso de la sala. Solo quería construir mi cosa y vivir una vida pacífica. Pero aparentemente, en esta familia, si no eres ruidoso, alguien más habla por ti. Y si hablan lo suficientemente alto, pierdes el derecho a definir tu propia narrativa. Una semana después de esa conversación, toqué lo que creo que fue mi punto más bajo personal. Estaba en una llamada de Zoom con un cliente, uno grande, una marca de comercio electrónico con sede en Estados Unidos. Habíamos trabajado juntos durante más de un año. Se estaban preparando para lanzar una nueva línea de productos, y yo había manejado toda la estrategia de prelanzamiento. Las cosas iban bien hasta que mencionaron una verificación de cumplimiento que había marcado algo extraño. Solo rutina, me aseguraron.
Pero escuchamos algunos rumores de una de tus viejas conexiones universitarias. Dijo que podría haber algunas irregularidades en tus declaraciones comerciales. Se me revolvió el estómago. ¿Quién?, pregunté, manteniendo mi voz firme. No lo dijeron. Pero yo lo sabía. Evan había ido más allá de la familia. Estaba husmeando entre antiguos compañeros de clase, conexiones de LinkedIn, tal vez incluso tratando de empujar algo a la vista del público. No sé qué estaba diciendo exactamente ni a quién se lo estaba contando, pero estaba esparciendo pequeños susurros diseñados para hacer que la gente dudara de mí. Terminé la llamada y me quedé sentado en mi oficina. Luces apagadas, la pantalla del portátil aún brillando. No creo que me moviera durante una hora. Esa noche, finalmente le admití a Megan que me sentía derrotado. Esto ya no es solo molesto, dije. Él está dañando realmente mi negocio. Está manchando mi nombre. Ella no dijo nada de inmediato. Solo tomó mi mano y la apretó. Entonces no le dejes, dijo. Arréglalo, pero hazlo a tu manera. Y por primera vez en semanas, algo dentro de mí hizo clic. Ella tenía razón. Evan estaba jugando ruidoso, sucio, en público, pero estaba cometiendo un error. Pensaba que el silencio significaba debilidad. Pensaba que la sutileza era pasividad. Pensaba que yo no sabía cómo pelear. Olvidó que había construido un negocio basado en psicología, influencia y estrategia. Que sabía leer a la gente, controlar la narrativa y hacer movimientos sin dejar huellas dactilares. Él había construido su castillo sobre la reputación familiar y citas de LinkedIn. Yo había construido el mío sobre una ejecución silenciosa y precisa. Y tal vez era hora de que dejara de tratar esto como un malentendido. Esto no era confusión. Esto era una campaña. Así que empecé a reconstruir en silencio. Lo primero que hice fue ponerme legal. No legal emocionalmente. No legal de fantasía de venganza. Legal de verdad. Contacté a mi abogado de negocios. Le envié un paquete con todo lo que tenía, capturas de pantalla de las publicaciones de Evan, las indirectas del chat grupal, el mensaje de Lucy sobre las acusaciones de fraude fiscal, incluso los comentarios vagamente amenazantes que había hecho fuera de la cena de cumpleaños de papá. Redactamos una carta formal de cese y desistimiento por difamación e interferencia comercial. No la entregué todavía, solo la guardé en mi bolsillo trasero. Luego comencé lo que llamé mi auditoría de reputación. Programé llamadas privadas con cada cliente importante que tenía, solo para verificar. Pregunté cómo iban las cosas, si había preocupaciones, si habían escuchado algo sobre mí. La mayoría no, pero 1 o 2 habían escuchado rumores. ¿De dónde? ¿Quién sabe? ¿LinkedIn? ¿Chismes de la industria? La gente es entrometida. Pero cada vez que explicaba las cosas con calma, profesionalidad y sin echar tierra, respondían de la misma manera: eres sólido, Alex. Confiamos en ti. Aún así, no me detuve ahí. Empecé a publicar un poco más en redes sociales, estudios de caso, trabajo detrás de escena, testimonios de clientes con permiso. No presumiendo, solo visibilidad. Dejando que la gente supiera lo que hago, cómo lo hago y por qué funciona. Lancé un sitio web minimalista, un portafolio, algunas publicaciones de blog de estrategia, un formulario de contacto. Nada llamativo, solo presencia. Y le dije a Megan algo que me sorprendió incluso a mí. Voy a empezar a hablar en público. Ella parpadeó. Como conferencias, apariciones en podcast, dije. Entrevistas, paneles de liderazgo de pensamiento. No como una cosa de mírenme, sino como una cosa de esto es lo que realmente he construido. Me aterrorizaba. Odiaba el centro de atención. Pero si Evan quería pintarme como turbio, entonces ahogaría sus mentiras con transparencia. Luego vino la parte más difícil, mi familia. Me senté y escribí un documento de 10 páginas. No un ensayo, sino un desglose de mi negocio, mis ganancias, mis declaraciones de impuestos, mis contratos. Todo verificado, todo claro, todo legal. Adjunté el borrador de la carta legal para Evan. Se lo envié a mis padres con un mensaje simple: esto es lo que he construido. Si elegís creer rumores en lugar de preguntarme, lo entiendo.
Pero esta es la verdad. No solo porque yo lo diga, sino porque puedo probarlo. Con amor, Alex. Luego esperé. Las consecuencias fueron complicadas. Mi padre no respondió durante 3 días. Cuando finalmente lo hizo, fue un mensaje corto, no lo sabía. Lo siento. Debería haber preguntado. Mi madre llamó y lloró. Se disculpó. Dijo que se sentía manipulada y confundida. Que Evan había sonado tan seguro. ¿Y Evan? Evan estaba en silencio. Pero yo sabía que eso no duraría porque, cuando alguien construye su identidad basándose en ser el mejor de la sala, no toma bien la exposición. O redoblan la apuesta o implosionan. Y conociendo a mi hermano, él no había terminado todavía. Pero yo tampoco. No solo iba a limpiar mi nombre. Iba a recuperar todo lo que él trató de robar. Y el momento llegaría. Podía sentirlo construyéndose lentamente, constantemente, como presión detrás de una presa. Y cuando se rompiera, él aprendería lo que realmente significaba ser subestimado. No tuve que esperar mucho. 2 semanas después de enviar ese documento a mis padres, recibí un mensaje de texto de mi primo Ryan, el expadrino de boda de Evan, compañero de gimnasio y compinche de toda la vida. Ryan y yo no éramos cercanos, pero compartíamos suficiente sangre y funciones familiares para conocer las señales del otro. Y este mensaje, se leía como el de un hombre que acababa de darse cuenta de que había estado parado en el lado equivocado de una falla geológica. Hola, solo quería que supieras que Evan ha estado perdiendo los papeles en el hilo del grupo con algunos de los chicos. Se puso a hablar de que hackeaste a la familia y pusiste a todos en su contra. Honestamente, ha estado actuando raro desde Navidad. ¿Estás bien? Lo leí 2 veces. Ese mensaje confirmaba lo que había sospechado durante semanas. Evan estaba cayendo en espiral. No por nada que yo le hiciera, sino porque su historia estaba empezando a agrietarse y no sabía cómo sobrevivir sin ser el protagonista en cada habitación. Aún así, no respondí. Todavía no. Porque la verdad era que yo todavía estaba construyendo, todavía observando, todavía recolectando. Para entonces, había salido del modo de defensa. El silencio se había ido. La niebla se había levantado. Ahora tenía claridad. Y con ella, algo que no había sentido en meses, control. Mi siguiente paso fue simple. Necesitaba saber exactamente hasta dónde había llegado Evan. Porque si iba a exponerlo, si iba a reclamar todo lo que él había intentado borrar, necesitaba recibos. Así que empecé a buscar. Comenzó con mi cuenta de LinkedIn. No la había tocado mucho desde 2021, pero todavía tenía las notificaciones activadas. Y efectivamente, enterradas en los archivos había algunas rarezas. Un mensaje de un reclutador que no conocía preguntando por qué me había pasado al dropshipping. Un comentario en una de mis publicaciones antiguas cuestionando la legitimidad de mi título de trabajador autónomo. Ambos de usuarios sin conexiones mutuas. Ambos publicados la misma semana que Evan había dejado de hablar a la familia. No hacía falta ser un genio para resolverlo. Así que involucré a una amiga mía, Noel, que trabajaba en gestión de riesgos digitales. Me debía un favor de un proyecto que le había ayudado a conseguir el año pasado. Le envié un resumen de la situación, menos el drama familiar complicado. ¿Puedes hacer un rastreo ligero de antecedentes?, pregunté. Quiero saber si alguien ha estado creando tráfico falso o cuentas vinculadas a mí. Noel regresó 2 días después con una mina de oro, 4 cuentas desechables, todas creadas dentro del mismo lapso de 2 semanas, todas vinculadas a la misma subred de IP utilizada por una firma financiera privada en la ciudad. Y una de ellas había visitado mi sitio web 32 veces en el transcurso de un fin de semana. El mismo fin de semana que mi cliente de comercio electrónico había mencionado esas preocupaciones de cumplimiento. Me envió un informe etiquetado y con marcas de tiempo. Una dirección IP seguía apareciendo. La busqué. Pertenecía al edificio donde estaba la sede de la firma de Evan. Miré la pantalla, con el pulso tranquilo, frío. Había creado cuentas ficticias, se había hecho pasar por usuarios aleatorios, había dragado dudas silenciosamente, deliberadamente, anónimamente, tratando de mancharme bajo el radar. Y ahora tenía pruebas. Archivé todo, lo guardé,
lo copié, lo subí a 3 unidades en la nube separadas. No iba a apresurar nada. No se lo iba a tirar a la cara. No, iba a esperar el momento perfecto. Y ese momento estaba más cerca de lo que pensaba. Aproximadamente una semana después, mi madre nos invitó a Megan y a mí a una cena familiar. No era un día festivo, no era un cumpleaños, solo una reunión informal, como ella la llamó, pero su tono me decía todo lo que necesitaba saber. Esto no era informal. Esto era control de daños. Dije que sí. Megan me dio una mirada. ¿Estás seguro? Asentí. Es el momento. Antes de la cena, llamé a Lucy, mi prima que originalmente me había avisado, y le pregunté si estaría allí. Sí, dijo. Evan ha estado actuando extra raro últimamente, como si tratara de actuar como si nada hubiera pasado, pero sigue sacando el tema de su nuevo ascenso. ¿Nuevo ascenso?, pregunté. Sí, dijo. Aparentemente, está tratando de conseguir un puesto de vicepresidente en su firma. Las entrevistas finales son el próximo mes. Toda la familia ha estado hablando de ello. Y así, los engranajes encajaron. Quería parecer limpio, intocable, poderoso. Por supuesto que sí. La reputación lo era todo en las finanzas. Y ahí fue cuando la idea comenzó a formarse. No iba a quemarlo hasta los cimientos. Iba a desarmarlo pieza por pieza en esa cena. Y no iba a hacerlo con gritos o amenazas. Iba a hacerlo con preguntas. La noche de la cena, Megan y yo llegamos 10 minutos antes. Mi madre nos saludó como si estuviera tratando de fingir que nada había pasado, lo cual, para ser justos, era su especialidad. Mi padre asintió, educado, distante, todavía un poco alterado. La casa olía a pollo asado y salsa de vino. Ya había 8 personas en la sala de estar: Evan, Chelsea, Ryan, Lucy y algunos de nuestros tíos y tías. Evan estaba a mitad de una historia como de costumbre. Así que luego le digo al asociado junior: si no entiendes el modelo de amortización, tal vez este rol no sea para ti. La sala estalló en risas. Una risa falsa ondeó a través del grupo. Me vio y se detuvo, luego sonrió. Alex dijo: me alegro de que pudierais uniros a nosotros. Megan le dio un asentimiento. Yo le devolví uno. El resto de la noche se desarrolló como una partida de ajedrez lenta. Hablé poco, sonreí mucho. Pregunté sobre los trabajos de la gente, comenté sobre la comida. Megan fue cálida pero callada, dejándome liderar. Luego, después de la cena, todos nos sentamos alrededor del fuego con café. Ahí fue cuando mi padre, por supuesto, hizo la pregunta que encendería la mecha. Entonces, Evan, cuéntanos sobre esta cosa de vicepresidente. Evan sonrió como alguien a quien le acababan de poner su música de entrada. Bueno, dijo, ha estado en proceso por un tiempo. He estado gestionando más cuentas últimamente. La firma busca expandirse en servicios de asesoría, y he estado impulsando esa iniciativa durante meses. ¿Cómo funciona eso?, pregunté inocentemente. Evan me miró. ¿Qué quieres decir? La expansión, dije. Servicios de asesoría. ¿Cuál es la estructura de cumplimiento para algo así? Especialmente cuando se superpone con la gestión de patrimonio privado. Parpadeó, luego sonrió con suficiencia. ¿Por qué preguntas? Solo curiosidad, dije. Lo mencionaste hace unos meses, creo. Hizo una pausa. Todos los demás permanecieron en silencio. Bueno, dijo lentamente. Tenemos pautas internas, obviamente. Revisiones legales, acuerdos de confidencialidad, ese tipo de cosas. Correcto, asentí. ¿Y cómo maneja tu firma las declaraciones de conflicto de intereses? Evan entrecerró los ojos. ¿A dónde quieres llegar? Solo me preguntaba, dije. Hipotéticamente, si un empleado de una firma usara propiedad de la compañía para hacerse pasar por otros en línea e interferir con el negocio de alguien, eso violaría muchas políticas de cumplimiento, ¿no? La habitación se quedó muerta. La cara de Evan palideció un tono. Podía ver los ojos de Lucy parpadear entre nosotros. ¿De qué estás hablando?, preguntó, con voz aguda.
Me incliné ligeramente hacia adelante, todavía tranquilo. Tengo registros de IP, marcas de tiempo y capturas de pantalla. 4 cuentas, todas creadas usando una subred proxy vinculada a tu firma. Una de ellas accedió a mi sitio web más de 30 veces. 2 publicaron comentarios falsos, una envió un mensaje a un cliente. Y todo dentro del marco de tiempo en que me dejaste de hablar después de Navidad. Chelsea se movió incómodamente en el sofá. No levanté la voz, no acusé. Simplemente dejé que los hechos colgaran en el aire. No he hecho nada de eso, dijo Evan rotundamente. Eso es absurdo. Vale, dije. Es bueno escucharlo. Porque tengo una carta redactada por mi equipo legal. No la he entregado todavía, pero si circulan más rumores, estoy preparado para escalar esto ahora. El silencio ya no era de asombro. Era de miedo. Mi padre se recostó, mirando a Evan con una nueva expresión, una que nunca había visto en él antes, duda. Y entonces, así como así, Evan se rió. Pero no fue su risa confiada habitual. Fue forzada. Sec. Estás tirándote un farol, dijo. Sonreí. ¿Lo estoy? Saqué mi teléfono, abrí el correo electrónico y se lo mostré a mi padre. Una página, encabezados, pies de página, firmas. Lo leyó, miró a Evan, no dijo una palabra. Ahí fue cuando me levanté y dije, deberíamos irnos. Megan me siguió, tranquila, compuesta. Y mientras caminábamos hacia la puerta, Evan no nos detuvo. No gritó, no dijo adiós, porque sabía que ya no era él quien sostenía la narrativa. Había disparado su tiro, y ahora era mi turno. Pero la venganza completa. Eso todavía estaba por llegar. Y no sería ruidosa, ni rápida, ni llamativa. Sería paciente, quirúrgica. Ya tenía la configuración. Ahora todo lo que necesitaba era el momento. Y sabía exactamente cuándo llegaría. Tardó 6 semanas. Esa fue la línea de tiempo. No 6 días. No una sola confrontación explosiva. Así no es como colapsan personas como Evan. Las personas como él, personas que construyen su valía sobre la imagen, el control y el estatus, no caen de un solo golpe. Se desenredan hilo a hilo, públicamente, silenciosamente, completamente. Y mi trabajo no era lanzar fuego. Era tirar de los hilos. Verás, después de esa cena, después de presentar los hechos sin gritar, sin emoción, sin siquiera levantar la voz, el silencio de Evan lo dijo todo. No llamó. No envió mensajes de texto. No trató de negarlo más porque sabía que en el momento en que respondiera, yo entregaría esa carta legal. Y en su mundo finanzas, asesoría corporativa, relaciones con inversores, la percepción lo es todo. Incluso el susurro de una investigación de cumplimiento interna puede ser fatal. Y contaba con eso, porque no lo quería solo expuesto. Lo quería aislado. Quería que viera todo lo que atesoraba, la reputación, la reverencia, la admiración deslizarse de su alcance mientras se quedaba allí impotente. Así que puse las cosas en movimiento. El primer movimiento susurró responsabilidad. Contacté a un contacto, Sara, que trabajaba en cumplimiento financiero en otra firma. No éramos cercanos, pero nos habíamos cruzado en algunos paneles de marketing, y le había ayudado a su compañía a navegar una crisis de marca una vez. Le envié un correo electrónico cuidadosamente redactado, no acusatorio, solo informativo. Decía: hola Sara, solo me preguntaba hipotéticamente, ¿cuál es el protocolo si alguien en una firma financiera está usando IPs de la compañía para interferir con negocios privados a través de suplantación o difamación? Tengo un amigo en esa situación. Curioso de cómo se desarrolla esto generalmente a nivel interno. Sara respondió 5 minutos después: eso es motivo de investigación inmediata. Registros de ti, revisión de RRHH, tal vez legal. No es broma, especialmente si toca roles de cara al cliente. Eso es todo lo que necesitaba. Porque sabía que Evan estaba a punto de llegar a su entrevista final para el puesto de vicepresidente. Sabía que probablemente estaba pasando por una investigación interna, tal vez incluso una revisión de antecedentes. Así que, esperé hasta 2 días antes de esa entrevista,
y envié una denuncia anónima a través del portal de cumplimiento de su compañía. De nuevo, sin acusaciones, solo hechos. Incluí un breve resumen de lo que había encontrado, marcas de tiempo, visitas al sitio, intentos de suplantación, y adjunté los registros de rastreo de IP que Noel había descubierto. Sin nombre, sin información de contacto, solo documentación. Y luego me alejé. No más presiones, no más comprobaciones. Dejé que la gravedad hiciera el resto. Y la gravedad no decepcionó. Comenzó con susurros. Lucy me envió un mensaje de texto 3 días después. Algo está pasando con Evan. Canceló nuestro brunch. Dijo que está lidiando con una crisis laboral. ¿Sabes algo? No respondí. Luego Ryan publicó algo críptico en su historia. Una tarjeta con una cita que decía, el orgullo es la máscara de la inseguridad. Sutil, mezquino, pero revelador. Para la segunda semana, Chelsea desapareció de las redes sociales, borró su Instagram, cerró los comentarios en Facebook. Para la tercera semana, Evan finalmente llamó. No contesté. Llamó una y otra vez. En la sexta llamada, contesté, no porque tuviera curiosidad, sino porque quería escucharlo. Su voz se quebró tan pronto como dije hola. No sé qué hiciste, comenzó. Pero están revisando todo. Mis correos electrónicos, mi historial de navegación, mis registros de actividad interna. Dijeron que alguien envió una queja anónima. ¿Sabes algo de eso? No dije nada. Alex dijo, con voz tensa. Esto no es solo una broma. Se lo están tomando en serio. Estoy suspendido pendiente de revisión. Estaba así de cerca del puesto de vicepresidente. Dejé que eso colgara, luego finalmente dije, no deberías haber mentido. No lo entiendes, espetó. Están hablando de despedirme. He estado allí 9 años. Trataste de destrozar mi nombre, dije, con mi voz tranquila. Esparciste mentiras a mis clientes. Susurraste historias a la familia. Hiciste cuentas falsas. Trataste de que me pusieran en la lista negra en mi propio campo. No lo negó. En cambio, dijo algo que me sorprendió. No pensé que importaría. Siempre actuaste como si estuvieras por encima de todo, como si no te importara lo que la gente pensara. Parpadeé, y ahí estaba. La raíz de todo. No podía soportar que yo no estuviera compitiendo, que no estuviera jugando el mismo juego inseguro. Que simplemente estuviera viviendo tranquila y plenamente sin pedir aplausos. Trataste de castigarme por ser callado, dije. Y ahora estás enfadado porque el ruido finalmente te alcanzó. No respondió. Eventualmente, colgó. 2 días después, mi madre llamó. Estaba llorando. Acabo de colgar con Evan, dijo. Perdió el ascenso. Le están ofreciendo una indemnización por transición para que renuncie discretamente. Dijo. Dijo que alguien lo saboteó. No respondí. Ella hizo una pausa, luego añadió, ¿fuiste tú? Y por primera vez en mi vida, le dije algo a mi madre que nunca pensé que diría. Me protegí. Eso es todo. Ella no discutió. Simplemente dijo, lo entiendo, y colgó. Después de eso, la dinámica familiar cambió como placas tectónicas. Chelsea solicitó la separación. 2 meses después, mi padre, todavía conmocionado, finalmente me pidió que me sentara a revisar el fideicomiso familiar con él. No con Evan, solo conmigo. En silencio, en privado. Lucy y Ryan enviaron mensajes de texto para decir que lo sentían, por creer a Evan, por no hacer preguntas, por seguirle el juego. No se lo tuve en cuenta. Evan siempre había sabido cómo encantar a una sala. Pero ahora, ni siquiera podía conseguir una mesa. Lo último que supe es que se mudó a una ciudad más pequeña, tomó un puesto no ejecutivo en una firma de segundo nivel. Su nombre, una vez lanzado con admiración en las cenas familiares, ahora solo se mencionaba en tonos cautelosos. En cuanto a mí, mi negocio se duplicó. Esa startup tecnológica europea que mencioné, me pidieron que me uniera como socio asesor. Di una charla TEDx 6 meses después. Megan y yo compramos una cabaña en las montañas.
Y por primera vez en mi vida adulta, mi familia dejó de llamarme freelance. Simplemente me llaman Alex. ¿Y Evan? Nunca volvió a llamar. Ni para mi cumpleaños, ni para las vacaciones, ni siquiera cuando nuestro padre cumplió 66 años y dio un discurso que terminó con: algunas personas construyen el éxito. Algunas personas lo toman prestado. Solo uno perdura. Me miró directamente cuando lo dijo. Así que sí, no grité. No planeé una venganza como un villano de película. Simplemente me quedé quieto mientras Evan caminaba hacia una esquina de la que no podía escapar. Y al final, la verdad hizo el trabajo por mí. Él trató de enterrarme con silencio. Yo solo me aseguré de que él fuera el que no pudiera hablar.